Muy buen día. El día de hoy tenemos este video que es sobre comunicación. Me parece que es la ficha 3, ¿no? Bien, no te olvides de compartir el video, de suscribirte al canal, así como de suscribirte al canal amigo que está en la descripción del video. Suscribiéndote me ayudas a avanzar más rápido estos videos porque solo no podría trabajar esto. Bien, vamos a tratar de resolver esta ficha de comunicación. Aparentemente no está muy complejo. En esta unidad entrevistarás a una persona que te brinde información sobre un tema que te interese. Con esta finalidad, primero leerás una entrevista y reconocerás sus características. Luego escribirás un cuestionario que te servirá de guión. Bien, dice, somos buenos entrevistadores. Las niñas y los niños de sexto grado están organizando las Olimpiadas escolares y quieren conocer cómo se han formado los deportistas que han logrado tantos trofeos para su escuela. Con este motivo acuerdan entrevistar al capitán del equipo masculino de básquet y se preparan para hacerlo de manera exitosa. Bueno, acá pregunta, ¿no? Hola Julio, somos Sara, Felipe y Leonardo, estudiantes de sexto grado. Quisiéramos conversar contigo y hacerte una entrevista. Con todo gusto, estoy a su disposición, le responde, ¿no? ¿Qué preocupación acá piensa, ¿no? Acá me imagino que debe ser Sara, Felipe, Leonardo debe ser, ¿no? Y se pone a pensar, ¿qué preocupación? Yo no sé entrevistar, no se me ocurre qué preguntar. Bien. ¿Y tú qué opinas? Dice, ¿has presenciado o leído alguna entrevista? Bueno, eso depende, ¿no? Si has puesto sí o no, ¿no? Yo estoy suponiendo acá que nunca hemos entrevistado. ¿Has entrevistado alguna vez a alguien o quizás te han entrevistado? Eh, como digo, son preguntas abiertas. Algunos pueden responder sí y otros pueden responder no. O quizás te digan no. ¿Cómo entrevistarías a una persona? Realizando preguntas sobre un tema específico. ¿Qué preparación se necesita para entrevistar a una persona? Bueno, son todos estos de acá, son recomendaciones. Ten presente el propósito de la entrevista. Formula preguntas de manera sencilla y clara. Esto es para la redacción, ¿no? Coloca los signos de interrogación al formular las preguntas. Las preguntas deben guardar relación con el tema. El número de preguntas debe ser lo necesario. Ni muchas ni pocas. Bien, vamos acá donde dice, antes de leer, observa el título y responde, ¿no? Leemos para aprender más. Bueno, ¿para qué crees que se ha escrito el texto? Para motivar a las personas con discapacidad a realizar un deporte. Lee el texto, observa su estructura y características. Bueno, se lo voy a dejar ahí para que ustedes lean. Si no, el video se va a hacer muy largo. Y vamos por acá. Dice, pinta el recuadro que contiene el tipo de texto que has leído. Ha sido una entrevista. Y acá tenemos un poco de información de la entrevista. ¿Qué es una entrevista? Y dice que consta de 4 partes. Lee nuevamente el texto y responde a las preguntas. ¿Cuál de las preguntas que hizo el entrevistador a Luis Sandoval te parece más interesante? A ver, si te das una lectura, la pregunta más interesante es ¿qué te motivó a practicar atletismo? ¿Y por qué? Porque cuenta cómo se originó su carrera, ¿no? Luego dice, ¿qué respuesta del deportista entrevistado te impactó más? Bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Algunos le pudieron impactar alguna otra pregunta, ya tú pon acá lo que más te impactó, ¿no? Por ejemplo, yo voy a poner esto, ¿no? ¿Por qué crees que en los medios de comunicación no se da mucha cobertura a los deportistas con discapacidad? Y bueno, acá tú puedes sustentar, ¿no? Por ejemplo, yo diría, ¿por qué no se le da mucha cobertura? Probablemente porque no es, como quien dice, no es muy llamativo, ¿no? El deporte para deportes, ¿no? O deporte para personas con discapacidad, puedes fundamentar, ¿no? Probablemente las empresas no invierten mucho dinero en, digamos, promocionar deportes con discapacidad. Probablemente, ¿no? Y es muy probable que sea eso. ¿Verdadero o falso según el texto? Bueno, te voy a dejar ahí las respuestas. Sí, nos habla esto falso. Luis Sandoval está orgulloso de representar a nuestro país. En la lectura dice que sí. El atletismo es una actividad muy publicitada en la televisión. Siendo reales, no, pues no es muy publicitada. Responde oralmente a las preguntas. ¿De cuántas partes consta una entrevista? Recordemos que nos mencionaba que era de 4 partes. ¿De qué se habla en cada una de ellas?
O bueno, creo que esta es la pregunta que estoy respondiendo. ¿Qué pasos deben seguirse para realizar una entrevista? Tener el propósito, formular preguntas de manera sencilla, redactar las preguntas, preguntar, las preguntas deben tener relación con el tema y el número de preguntas no debe ser ni muchas ni pocas. ¿De qué se habla en cada una de ellas? Las preguntas se hacen en base a un tema específico. ¿Qué recursos utilizan en una entrevista? Podemos usar, por ejemplo, lápiz. Hola. Acá debemos corregir, ¿no? ¿Qué debe ser? Hoja debe ser. Hoja y lápiz, grabadora, celular, etcétera. ¿Crees que es necesario que los entrevistadores preparen previamente las preguntas? Lógicamente que sí, pues. Sí, porque una buena planificación implica que tenga claro los propósitos, o en todo caso, los objetivos de mi entrevista, ¿no? Bueno, acá tenemos una lectura, acá el diálogo ameno y dinámico se establece en una entrevista, bueno, te da recomendaciones, ¿no? Marca con un check las alternativas que mencionan que lograste. A ver, ¿qué has logrado de acá? ¿Has logrado identificaste el tipo de texto y estructura? Si es sí, marca con un check. ¿Interpretaste la información contenida en el texto? Si es sí, marca con un check. Y así sucesivamente en las demás, o en las cuatro, digamos, opciones, ¿no? Ahora, ¿qué dice? Escribimos el guión para una entrevista. Dice, formen equipo de 4 integrantes y completen la siguiente ficha. Entrevistaremos a una persona que, a ver, ¿qué? Que sea representante de mi institución en concursos de matemáticas. Es lo que yo estoy proponiendo. Tú puedes colocar otro. ¿Qué personaje de tu colegio quieres entrevistar? Tal vez al director, a un profesor, a un alumno que ha participado en algún concurso, etcétera. El tema de nuestra entrevista será, ¿cuál será mi tema? Si es sobre el concurso, yo voy a, dice, el tema de mi entrevista será los concursos de matemática. Esta entrevista nos ayudará a ver, ¿qué estoy buscando yo? Conocer cómo es un concurso de matemática. Bueno, es lo que yo te proponía, tú puedes cambiar esto. Elijan a la persona que va a entrevistar y busquen información sobre ella. Pueden guiarse de la siguiente pregunta. ¿Cuál es su nombre? Acá te da unas opciones, ¿no? Unas opciones sobre qué preguntar. Tú puedes enriquecerlo más. ¿Cuál es su nombre del entrevistado? ¿Dónde vive? ¿Dónde estudia? ¿Qué otras actividades realiza? Por ejemplo, si es uno que participa en concurso, ¿cuántas horas le dedica al estudio de la matemática? Aparte del colegio, ¿asiste a alguna academia? Y así puedes hacer más preguntas. Recuerda que no deben ser muchas ni pocas. Dice, lean las siguientes ideas y coloreen lo que podrían utilizar para la entrevista. Ya, saber sobre sus talentos. A ver, esto te lo dejo para ti. ¿Cuáles utilizarías para tu entrevista? Sobre lo que piensas cuando termine la escuela. Y acá te da 9 opciones, ¿no? Y en eso ya te lo dejo para ti. Tú elige algunos que creas que es importante para la entrevista. Bien, organicen sus ideas en el siguiente esquema. Por ejemplo, la presentación del entrevistado. A ver, ¿cómo podríamos empezar? Podría ser, ¿no? El alumno dice, bueno, José, alumno de nuestra institución, ¿qué año representa nuestra IE en los concursos de matemática? Y puedes aumentar más ahí, ¿no? Complemento. En el cuerpo, por ejemplo, podríamos empezar así, con las preguntas. ¿Desde qué año descubres tu talento? ¿Cómo refuerzas tu talento? ¿En tu familia existe un matemático? Y así puedes poner más preguntas y complementar, ¿no? Y para el cierre, por ejemplo, podríamos decir qué consejo le darías a tus compañeros para mejorar su aprendizaje de las matemáticas. Estas pueden ser algunas preguntas, ¿no? Para cierre, por ejemplo. Otra pregunta de cierre que puedes colocar, por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos decir? ¿Cuáles son tus palabras finales para esta entrevista? Y ya te dirá él, pues, ¿no? Puedes variar las preguntas, no necesariamente tienen que ser estas. Tú pon algo, digamos que sea de tu realidad, ¿no? Por ejemplo, estas son las preguntas para un estudiante que participe en concursos de matemática. Si tú propones a un alumno, por ejemplo, al director, por ejemplo, entrevistas, lógicamente las preguntas no van a ser iguales, ¿no? Pero sí podría hacer otras preguntas junto con esto y acá que te pueden ayudar. Bien, sigamos entonces. Eh, la 13 ya es algo personal, la 14 decía en el registro. Ya vamos a usar acá una forma formal, como indica ahí. Acuerden el orden que... ya, acá son preguntas que puedes hacer, ¿no? Eso ya se los dejo a cada grupo o con su docente organicen las preguntas.
La pregunta que hay, ¿qué es formal o informal, por ejemplo? Las clases de registros, dice, según su forma, puede ser formal, se caracteriza por la selección de los recursos lingüísticos adecuados, el uso del lenguaje de forma cuidada. Informal sería cuando hace la falta de planificación, las preferencias por las estructuras simples y la expresividad del hablante. Por ejemplo, informal es el que usamos cuando hablamos con amigos o personas de confianza, y formales que usamos cuando hablamos con ancianos, con personas adultas, con autoridades o personas que no tenemos confianza, de una forma formal, ¿no? Lo recomendable es siempre usar lo formal, ¿no? En una entrevista. Organiza el cuestionario. ¿Qué le diremos en la presentación del entrevistado? Lo que vamos a hablar es quién es o información sobre nuestro entrevistado. ¿Qué mencionaremos en el cuerpo o desarrollo de la entrevista? Preguntas según nuestro propósito. ¿Cómo haremos para tomar nota de las respuestas del entrevistado? Usando lápiz, grabaciones, etcétera. ¿Qué mencionaremos en el cierre? Bueno, lo que vamos a mencionar son comentarios finales del entrevistado o alguna pregunta podemos poner. Escriban en borrador, bueno, esto se hace en clase, todo esto lo pueden hacer en clase con su docente. O solamente sigan las indicaciones nada más y acá autoevalúense si lograron o no lograron estas opciones. Listo, es el momento de realizar tu entrevista, dice. Antes de la entrevista distribuyan la tarea que asumirá cada integrante. ¿Quién hará la presentación? Recuerde que son grupos de 4. ¿Quién o quiénes formularán las preguntas y quién hará el cierre? Ya eso se los dejo para ustedes. Organícense y divídanse el trabajo. Pidan al equipo que entrevistó, pidan al equipo que revisó el texto de su entrevista que tome notas sobre lo que observó durante el ensayo y que verifique si se han cumplido los siguientes requisitos. Si ha cumplido estos 4 en tu entrevista que has hecho o que estás planificando, se va a cumplir estos 4, digamos, requisitos. Analicen ustedes. Estos son preguntas abiertas, solamente son responder según si pasó o no. Por ejemplo, en la entrevista se mencionó con claridad quién era el entrevistado y el motivo de la entrevista, sí o no. Luego se enseñen nuevamente la entrevista, coordinen el momento que harán la entrevista, qué día, a qué hora y el lugar. Acuerden que los recursos que usarán para registrar, ¿qué recurso usaré para registrar la entrevista? Puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Pero bueno, como te digo, esto ya es lo que se planifica en clase, ¿no? Coordinen con grupo y realicen realicen la entrevista según lo planificado. Acá te da unos consejos. Después de la entrevista hagan comentarios a partir de las siguientes ideas. Haz comentarios. Hemos respetado la organización de la entrevista. El entrevistador se desempeñó adecuadamente. Hagan comentarios respecto a estos. Y luego acá tenemos coordina con tu profesor. Acá algo más. No hay más acá. En coordinación con su profesora. Bueno, esto es para hacer en aula. Al escuchar la entrevista que presentó tu equipo, verifica los logros. ¿Lograste? ¿Cuál de los 4 lograste? Reflexiona sobre las actividades realizadas y responde a las preguntas. ¿Cómo te sentiste? Bueno, responde con total naturalidad a ver cómo te has sentido y por qué. ¿Te gustaría ser en algún momento la entrevistadora o el entrevistado? ¿Te gustaría o no? ¿Sobre qué tema te gustaría que te entrevisten? Responde. Si te gusta, ya, ¿sobre qué tema? Con ayuda de tu profesor o de tus padres, busca en internet entrevistas a personajes que admires. Bueno, ya es pregunta libre, ¿no? Bien, entonces hemos terminado con este pequeño video, me parece. Correcto, hemos terminado. No te olvides de compartir el video, de suscribirte y sobre todo, suscríbete al canal, ¿no? Suscríbete al canal y no te olvides del canal amigo que está en la descripción del video. Dale clic y suscríbete al canal. Con eso me ayudas a hacer más videos y, digamos, para que se puedan guiar, ¿no? De estas pequeñas actividades que es parte del trabajo. Muy bien, eso sería todo. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.